Hola, Dios les bendiga. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cindy Núñez, soy escritora y cantautora de música cristiana. Hoy voy a continuar con lo que es la serie de Jonás que empecé la semana pasada. También les dejé una pequeña tarea de leer el capítulo 2 del libro de Jonás. Y como este capítulo en verdad es bastante corto, lo voy a leer completo. Normalmente no lo hago así, pero creo que vale la pena leerlo completo. Debo decir que este capítulo número 2 está tremendo. Es corto, pero es rendido. Y ya van a ver por qué. En Jonás capítulo 2, empezando desde el verso 1, dice de la siguiente manera: Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo: En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Y en el medio de este verso número 3, en la aplicación de YouVersion, hay una nota muy importante que creo que es bueno leerla. Y dice de la siguiente manera: Lo más hondo del mar. Cuando Jonás se refiere aquí de lo más hondo del mar, es por una razón en particular, y es sobre las creencias hebreas al respecto del mar. Dice que el mar ha causado siempre una viva impresión a causa de su inmensidad. En Job 11:9 habla sobre esto, del ímpetu de sus olas, Job 38:8, y de su fuerza destructiva en Ezequiel 26:3. Esos son los versos bíblicos donde habla sobre estas cualidades del mar. Por eso los israelitas veían en él la representación del caos anterior a la creación y un símbolo de los más grandes peligros. También por eso en Apocalipsis 21:1 se dice que al fin de los tiempos el mar ya no existirá más. Por eso mismo también en Apocalipsis 15:2 habla de que en la Nueva Jerusalén habrá un mar de cristal, o sea que el caos, el temor y toda esa inmensidad y ese poder que tiene el mar ya no se le será dado, sino que se le será quitado y habrá un mar de cristal. Es muy interesante leer todas estas notas en la aplicación de YouVersion. Creo que es algo bastante importante que nosotros contemos con esta herramienta. Entonces continuamos con el verso número 4 que dice: Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo. Me cubría el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo de la tierra. Ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios. Cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Es increíble ver cómo en el versículo 2 de este capítulo 2 de Jonás gritó al Señor, clamó al Señor, y dice en el versículo 2: y él me oyó. Cabe destacar de que el Señor no había contestado la oración de Jonás todavía. Sin embargo, Jonás tenía la certeza de que Dios lo había escuchado. Y recuerden también en el lugar en donde Jonás se encontraba. Al principio del capítulo 2 podemos ver ya a un Jonás que había sido tragado por un gran pez. Señores, él estaba en el estómago de un pez. Y en la palabra dice que fue por 3 días y 3 noches. Imagínense todo lo que Jonás pudo haber experimentado. Una, soledad. Otra, total oscuridad. Desesperación pensando que iba a ser completamente devorado y digerido por un pez enorme. 4, hambre. 5, desesperanza. 6, imagínense lo incómodo, todo mojado, todo sucio, quizás hasta lleno de algas. Cómo incluso Jonás pudo respirar dentro del estómago de un pez por todo ese tiempo, pensando que quizás esa ballena o ese pez enorme pudo abrir la boca de un momento y llenarse de agua y Jonás ahogarse ahí adentro. Sin embargo, no fue así. Yo me pongo a pensar en esa escena extraordinaria y yo solamente me pongo a imaginarme en todo lo que le pudo haber pasado por la mente a Jonás. Y yo me pongo en el lugar. Hay una palabra en inglés que se llama overthinker, que es una persona que piensa más de lo que debe de pensar. Y lamentablemente yo toda mi vida he sido una overthinker. Yo pienso más de lo que debo de pensar, analizo más de lo que debo de analizar. Y a veces imagino cosas y pongo cosas en una realidad que en mi cabeza solamente es una realidad. Pero en realidad afuera está sucediendo algo completamente diferente a lo que mi cabeza está analizando. Yo no me imagino una yo
metida por 3 días y 3 noches en el estómago de una ballena, ¿cómo yo voy a reaccionar? ¿Qué yo voy a pensar? Todas las cosas que me pueden pasar por la mente, la angustia, la desesperación. Lo primero que me va a pasar por la mente quizás es queja, quizás es un ruego, un clamor: Dios mío, sácame de aquí. Tristeza, pensando cómo tú, que eres un Dios tan grande, tan poderoso, tan misericordioso, me vas a dejar aquí botada. O sea, yo me estoy poniendo en el lugar de Jonás. Si yo hubiese sido Jonás, a pesar de yo saber que desobedecí, que no hice lo que me mandaste a hacer y que me merezco lo que me está pasando, lo primero que yo voy a pensar es: qué muerte más horrible tú me has traído a mi vida. Es lo primero que yo voy a pensar en mi mente. Sin embargo, me sorprende tanto la manera en la que Jonás reacciona. En el segundo verso dice: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Esto en verdad es increíble. Para mí, personalmente, es increíble. Entonces, aquí podemos ver dos verdades extremadamente importantes y cruciales. Una es que Dios te escucha, y otra es que Dios responde a nuestras oraciones. Y yo sé que en el momento de angustia, en el momento de dificultad, cuando tú le oras al Señor y tú no recibes una respuesta inmediata, quizás porque no es el tiempo, porque el Señor te está probando, porque el Señor quizás te está enseñando paciencia, por muchísimas razones, tú no sientes que el Señor en realidad está respondiendo tu llamado, está respondiendo tu oración, pero tienes que detenerte un momento y mirar a tu alrededor lo que en verdad está sucediendo, para que puedas tener como una visión más clara de todo el panorama y no solamente ver lo que está pasando dentro de tu gran burbuja, porque eso es lo que muchas veces me pasa a mí. Yo me encierro dentro de una burbuja y no permito que nadie más, no importa los consejos, no importa nada, yo a veces no permito que nadie más entre dentro de esa burbuja, y eso está mal. Y ahora mismo I'm calling out myself, o sea, yo estoy llamándome yo misma la atención, desnudándome aquí delante de ustedes, porque yo siento que es necesario. Quizás otras personas son así como yo también. Mi mente en verdad reacciona de una manera que a veces yo no quisiera que sea así, pero Dios me conoce y sabe perfectamente cómo tratarme. Cuando esto sucede, que Jonás clama al Señor, aparentemente ya él ha pasado los 3 días y las 3 noches dentro del vientre de ese pez antes de que Jonás pudiera clamar al Señor en angustia. Imagínense ustedes qué terquedad tan grande la de Jonás para esperar 3 días y 3 noches para por fin clamar al Señor para que lo salvara. ¿Qué hizo que le tomara tanto tiempo clamar? Quizás pudo ser culpa, porque él sabía que él se había puesto en esa posición, en esas circunstancias, por su desobediencia. Quizás fue el sentido de conmiseración que todos nosotros caemos. A veces yo siento que nosotros los seres humanos entramos en un círculo vicioso de sufrimiento, donde queremos salir, pero en realidad estamos disfrutando el sufrimiento. Sé que suena extraño decirlo, pero a veces estar en una estación de depresión y de sufrimiento profundo puede tornarse fácilmente adictivo, porque es muy adictivo básicamente saber que alguien puede sentirse empático contigo. Ese sentimiento de llamar la atención, de sentirte el centro, de que todo el mundo está detrás de ti, te está preguntando qué te pasa, estás bien, que te están llamando, que te están diciendo. Obviamente no siempre es así, a veces nos aislamos y nadie sabe lo que nos está sucediendo, pero si otras personas que nos aman saben que estamos pasando por un momento difícil, somos el centro de atención en ese momento. Quizás lo disfrutamos. Entonces piensen también en el sentimiento tan feo que tenía Jonás en su corazón por el pecado tan grande que él había cometido de desobedecer adrede la palabra y el designio de Dios. Yo me imagino que ese sentimiento de culpa lo arropó de pies a cabeza. Quizás por eso también le tomó tanto tiempo clamar al Señor. Entonces piensen una cosa, miren qué precioso es el plan de Dios. Dios no permitió que Jonás muriera, todo lo contrario. Dios le salvó la vida a Jonás, reclutó a esa gran ballena, hizo que se lo comiera sin digerirlo, y durante esos 3 días y esas 3 noches yo estoy segura de que el Señor permitió ese tiempo para que Jonás pudiera analizar, pudiera hacer una retrospección, pudiera verdaderamente pensar en sus hechos, arrepentirse y volver a los caminos del Señor, para que por fin
y entonces haga la voluntad de Dios sin chistar. Muchos de ustedes dirán, wow, pero qué cruel. Al final entonces solamente es lo que Dios dice que haga. Pero piensen una cosa, el propósito de Jonás era más grande que él mismo. Era extraordinario si se ponen a pensar. Dios no está solamente pensando en Jonás, Dios está pensando en todo un pueblo que necesita ser salvado. Entonces cuando Jonás por fin se da cuenta de que durante ese tiempo Dios estaba trabajando con su corazón, dice lo que está en el verso número 3. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Sabía que había sido Dios quien lo había sumergido de pies a cabeza en esa situación. Y miren qué víctima. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Yo me imagino a Jonás haciendo esta oración y haciendo como el carácter y el papel de víctima en este momento. Pensé que nunca iba a ver tu santo rostro, Señor. No me lo merezco. Ay, santo. Entonces miren qué belleza en el trabajo de Dios sobre Jonás. En los versos 7 y 8 dice: al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Jonás reconoció que el único que lo podía sacar de la situación en la que él estaba, del hoyo en el que él mismo se había metido, era Dios. Quien lo envió era la única persona. Entonces él se arrepiente y hace una promesa al Señor de cumplir las promesas que ya él le había dicho anteriormente. Entonces venimos al versículo número 10 que dice: entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. El Señor dispuso. Pero ¿cuáles fueron todas las cosas que pasaron en Jonás dentro de este pez? Jonás pasó por angustia, Jonás pasó por falta de esperanza, falta de fe, por depresión dentro de ese pez, por sufrimiento agudo, desesperación, pasó por una retrospección y Jonás se arrepintió de sus caminos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros venimos delante del Señor con un corazón contrito y humillado, arrepentido, pidiéndole al Señor que nos perdone? ¿Qué sucede cuando venimos al Señor con oración y súplica? El Señor escucha nuestra oración y responde. ¡Qué precioso! Y lo grande del caso es que el Señor no solamente se queda ahí, el Señor responde, pero también te lleva a tierra seca, al lugar seguro donde tú puedas hacer su voluntad, para su gloria y para su honra. Solamente estamos en el capítulo 2 y este libro yo siento como que me refleja como un espejo. Ya les dije la semana pasada que yo he sido muy terca, muy testaruda, que el Señor me ha alado las orejas de muchísimas maneras y que he tenido que repetir muchas pruebas por causa de mi propia terquedad. Pero al final siempre veo la mano de Dios amorosa en mi vida. Siempre veo lo bello, lo hermoso y lo precioso que es el Señor. Y saben que es lo extraordinario también de este camino, es que nos podemos ver tal cual somos, podemos ver todas las cosas que el Señor ha apartado de nuestra vida que no son correctas, que no vienen de Él, que nos van a llevar a caminos de perdición. El Señor nos muestra de todas las cosas que nos ha sacado, todo lo que el Señor nos ha evitado. El Señor muestra que verdaderamente lo necesitamos. Piensen una cosa. Jonás es un siervo de Dios, es un hijo de Dios, comprometido a el servicio del ministerio. Y por esta razón, Jonás pasó todas las cosas por las cuales él pasó, porque Jonás había dado su vida al Señor. No crean que esto es a todo el mundo, no crean que Dios va a tratar de esta manera a todo el mundo. Obviamente, si tú eres una persona obediente, si tú eres una persona que siempre busca agradar al Señor, que no eres como yo, obviamente la vida se te va a hacer muchísimo más fácil, como a mi madre, que el Señor la ha bendecido de muchísimas maneras porque ha sido siempre una mujer muy obediente y muy sabia. Pero a cada quien le toca diferente, porque cada quien tiene un peso de responsabilidad diferente. Es igual que la palabra de los talentos, al que se le dieron 5, al que se le dieron 3 y al que se le dio 1. Cada quien hace con su talento,
conforme a la voluntad de Dios y el propósito que el Señor ha puesto en sus caminos. Cada quien tiene la responsabilidad de trabajar con esos talentos y de ponerlos al servicio del ministerio de Dios, y no hacer como aquel que enterró su único talento pensando que era uno solo y que era muy insignificante. No seas como ese siervo, porque recuerda que al que tiene mucho se le dará más, y al que tiene poco, lo poco que tiene se le quitará. Así que no seas como yo, no esperes a que el Señor tenga que meterte el estómago de una ballena para que tú entiendas. Sé obediente y recuerda que el Señor está contigo. Como dice en el Salmo 91, que su vara y su callado te van a infundir aliento, que Él adereza mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores. Recuerda que el Señor está contigo, que Él te ama, que Él es tu Padre Celestial y que todo lo que te ocurra en tu vida va a ser para tu bien, para el bien de tu alma y para su gloria y su honra. Sin más, recuerden que esto es una serie. La semana que viene vamos a hablar sobre Jonás capítulo 3, así que estudienlo, léanlo, escudriñenlo, ruméenlo y vamos a continuar por aquí. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.